Ahí está. Así que hoy vamos a seguir de vuelta con la escritura. Ay, me sale el video, qué desastre. Nos vamos a referir al texto. Me salió el video, no sé por qué. Bueno, paren un poquito que en lugar de abrir esta, vamos a abrir otra. Aquí. Este mejor. El texto que vamos a escribir. Cerrar acá. Ahí está. Vamos a empezar esta. Ahí está. La idea entonces es continuar ahora con la escritura académica. Entonces, vamos a volver un poco sobre los conceptos que planteó la clase pasada la profesora Virginia Solán. Y entonces vamos a revisar algunos conceptos, vamos a profundizarlos, y después ustedes van a realizar la tercera tarea. Es interesante que ya les voy a decir que prácticamente todos los trabajos que he leído tienen un concepto de que están escribiendo un texto académico. ¿tá? Algunos estudiantes son un poco más económicos con la escritura, otros se explayan mucho más, y para mi sorpresa, esto no tiene nada que ver con la experiencia académica que tienen. O sea, he visto estudiantes CIO que recién ingresan, o estudiantes TED que recién ingresan, y que logran estructurar un texto adecuadamente, de forma coherente y cohesiva, ¿no? O sea, que logran armar un texto como un todo. Por supuesto que todos manifiestan, y esto lo he visto, no solamente en las tareas que han cumplido, sino también en el chat, manifiestan que les da trabajo. Y nosotros, pienso que tanto Yandira como Virginia, somos conscientes de que escribir una tarea en forma, de acuerdo a los requerimientos académicos, da trabajo, y ustedes además están inaugurando un tipo de lenguaje que es propio de las asignaturas en las que están cursando. ¿Tá? Entonces, acá, por ejemplo, yo les había puesto un ejemplo de un texto que es coherente y es cohesivo, que está cohesivo, y además que es adecuado al modo, o sea, el canal en el cual se transmite el texto. ¿Está? Bien. La coherencia, entonces, es la adecuación a la situación comunicativa que tiene lugar. O sea, en general, además, tiene que ser consistente con el conocimiento que ustedes están abordando. En la tarea 1, por ejemplo, ustedes abordaron el texto de Bunge, y a pesar de que hubieron algunos estudiantes que decía que le faltaba comprensión lectora,
yo les voy a decir lo siguiente. Yo no noto en los estudiantes de ingreso a la universidad que tengan problemas de comprensión lectora. Lo que sí ustedes tienen es dificultad de comprensión, que es una cosa diferente. Una cosa es no comprender el texto y otra cosa es tener dificultad para comprenderlo por varias razones. Primero, es un texto complejo, es un texto que los lleva a ustedes a plantear de qué forma se investiga, qué tipos de investigaciones existen, cosas sobre las cuales ustedes tenían escaso conocimiento. Y además emplea un lenguaje que es propio de la epistemología, que es propio de la filosofía, que es propio de la ciencia. O sea, en él confluyen diferentes conocimientos y a ustedes los hace pensar. Profe, ¿Tá? yo tengo una pregunta respecto a eso. Perfecto, sí, esa es la idea. En la pregunta, no recuerdo si es la 7 o la 8 de esa tarea, preguntaba dónde fue publicado esa parte del texto. ¿Habría que poner el título o la editorial? Yo respondí que fue extraído de tal libro, pero no existía ninguna editorial ahí. Entonces dejé esa respuesta así. Bueno, pero hubieron algunos que sí se tomaron el trabajo de buscar y pusieron la editorial. Había que buscarla entonces. No, digo, no necesariamente, o sea, lo que pasa es que hubieron algunos que sí, que hay estudiantes que se han tomado la tarea con mucha responsabilidad y han logrado cumplir muy bien con la tarea. Y hay otros estudiantes que se ve que les está costando realizarla, que está correcta, y que evidentemente a medida que ustedes vayan haciendo la tarea, van a ir mejorando. ¿Tá? Bueno, y volviendo un poco al tema del texto, entonces la consistencia del texto se manifiesta a través de 3 factores. El campo, ¿no? Es decir, en donde ustedes están produciendo el texto. Nosotros en general, en las tareas que hacemos, los hacemos o los orientamos a que ustedes elijan el campo de conocimiento de acuerdo a los intereses de ustedes, como para que se sientan motivados, y a su vez de acuerdo también a los intereses en cuanto al momento de la carrera en que están. O sea, no nos interesa marcarles un campo específico. Son ustedes los que van orientando su proceso de aprendizaje en esta asignatura. Y después el marco institucional en el que se inserta este texto, que incluye el tema del texto. O sea, en el caso de Bunge, el marco institucional era epistemológico, filosófico y del campo de las ciencias en el marco académico. ¿Tá? Y el tenor es el conjunto de relaciones sociales que existen entre los participantes, ¿no? Y eso va a depender un poquito del momento del trabajo en que ustedes estén. La cohesión, entonces, a su vez se manifiesta a través de las relaciones léxico-gramaticales, que esto es a lo que se refería Virginia, sobre todo a través de los conectores y de la coma, del punto, de cualquiera de esos aspectos. ¿Está? Bien, después les dejamos este video para que ustedes lo miren, y esta sería la primera parte. Después tenemos la segunda parte, que aquí es donde les vamos a mostrar la tarea.
Te compró 2 de 2 litros. 2 de 2 litros. Bien, en Mira. esta segunda parte a lo que nos vamos a referir es a los géneros discursivos. ¿Tá? Ustedes anteriormente hicieron una tarea en la que compararon dos trabajos propios. ¿Tá? En algunos casos, los estudiantes eligieron dos trabajos muy semejantes. Yo pienso que muchas veces ustedes tratan de hacerlo más fácil, ¿tá? Como para salir del paso. Y eso, que también lo hicimos nosotros cuando fuimos estudiantes, o sea, eso no es ningún pecado capital, termina siendo un error, porque no es el problema de trabajar menos, sino es el de aprender. Entonces, si ustedes buscan dos trabajos que sean diferentes y escriben y reflexionan acerca de esos dos trabajos diferentes, primero, los va a hacer escribir más, los va a obligar a escribir más, van a tener que seguir estas reglas y estas formas de escritura académica que hemos estado explicando, porque si no lo hacen ahora, después lo van a tener que hacer igual, cuando ya tengan un montón de texto para escribir, tengan que reflexionar más, tengan que analizar más, tengan que sacar conclusiones, y de repente no tienen ni lenguaje, porque no han leído lo suficiente, y tampoco tienen la práctica de escritura que se va realizando con estos ejercicios que parecen muy bobos, pero que para los que cumplen a cabalidad, se nota el esfuerzo que el estudiante hace. ¿Tá? Se nota que es un trabajo difícil, complicado, y que el estudiante se ha tomado su tiempo para hacerlo. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora son de los géneros discursivos. En particular, los géneros académicos y científicos, donde nosotros podemos describir un género descriptivo, narrativo, explicativo y argumentativo. ¿Alguien se anima más o menos a identificar cada uno de estos géneros? Para que no hable yo todo el tiempo. ¿Nadie se anima? Que son diferentes géneros, ahí lo dice. Está No, eso sí, pero ustedes, por ejemplo... la descriptiva, sí. La descriptiva, por ejemplo, es cuando yo planteo un objeto y digo sus características. Perfecto. Se realiza una descripción que puede ser de un objeto, puede ser de un procedimiento, ¿no? Para los que son profesores, los que son estudiantes de educación física, ¿no? Cuando describen un ejercicio. La narrativa es contar sobre ese objeto. No, la narrativa no es contar sobre el objeto. ¿Qué objeto para ti sería el que vas a contar? La narrativa es un relato. Una pelota, por ejemplo, una pelota. La descriptiva, la pelota es redonda. No, eso es descriptivo. Por eso, justamente estoy hablando del descriptivo. Está. El descriptivo, la pelota es redonda, tiene, no sé, tantas libras, y tiene aire adentro, por tirar una estupidez. Perfecto, perfecto. La narrativa cuenta sobre no me salen las palabras para expresar. A ver, ¿algún otro compañero que lo ayude con la narrativa? Narrativos es un relato en el que se cuenta una historia, puede ser. Perfecto. Exactamente. Que hay lugar y tiempo. Claro, esa historia tiene un contexto, ¿no? Y tiene un contexto de tiempo y un contexto de lugar. Está perfecto. Puede ser el proceso que se llevó acá, el proceso en tiempo que se llevó a cabo la fabricación de la pelota, en el caso de estar hablando de una pelota.
Pero puede Narrativa. ser, el proceso de fabricación de la pelota también puede ser una descripción. Más bien sería la historia del desarrollo A mí me parece que en el ejemplo de la pelota podría ser el fin de la pelota y qué se hizo con la pelota podría ser narrativo. también, ¿no? Por ejemplo, la historia de un niño que armó, que fabricó la pelota, bueno, de repente una pelota de papel y después la transformó en una de plástico, no sé. Eso puede ser una narrativa, exacto. Está bien, Diana, gracias. Y un género explicativo, ¿cuál sería? Una receta de cocina tiene género explicativo porque explica el proceso en el cual tenés que llevar a cabo para lograr el objetivo. Creo Muy yo. bien, perfecto. ¿Alguien más? Sí, la explicativa es cuando tenemos un objeto de estudio y no nos limitamos a describirlo, sino a explicar, por ejemplo, las razones que hay detrás de ese fenómeno, a explicar también los mecanismos a través de lo que funciona y así explicar las características más que solo describirlo. En ese sentido sería como una descripción más en profundidad, por así decirlo. Sí, de cualquier manera, también, sí, lo mismo puede pasar con un procedimiento. Perfecto. Acá, Jessica está escribiendo en el chat, no sé si tendrá problemas de micrófono. Dice, la Dale, Jan. explicativa va a brindar información sobre algún hecho en específico, es decir, explicar. Y después vuelve a decir que la explicativa se va a interesar en decir la causa, el por qué. Eso es importante. Y después, con respecto a la argumentativa, dice, va a argumentar sobre algo, tratar de convencer. La argumentativa. Claro. Por ejemplo, profe, en los prospectos de los medicamentos, esa escritura, ¿cómo sería? ¿Explicativa? O... No, en los prospectos, Sí, está muy buena esa pregunta. En los prospectos de los medicamentos es descriptivo. descriptiva. Ujú. Claro, es una descripción. Bueno, de cualquier manera puede aparecer, cuando aparece después, este medicamento puede ser, puede generar alergia, qué sé yo, reacciones alérgicas y todo eso. Eso es más de tipo explicativo. Pero la primera parte, o sea, lo que dice el prospecto que contiene el medicamento es descriptivo, ¿no? Ana, me gustaría hacer alguna aclaración con respecto a esto. No Sí. existen lo que llamamos géneros puros. Ustedes no van a encontrar un texto puramente explicativo, puramente descriptivo, puramente argumentativo. Ustedes pueden encontrar textos en los que vamos a encontrar descripción, argumentación, dentro, por ejemplo, de una narración. Ustedes pueden encontrar novelas, básicamente es un texto narrativo. Sin embargo, dentro de la narración existe la descripción. El narrador tiene que darnos la ubicación temporal, espacial, situacional. Para eso describe. Dentro podemos encontrar diálogos. Dentro de esos diálogos podemos encontrar un personaje que argumenta, como lo del prospecto que decíamos. Ahí hay un texto explicativo, expositivo, ¿ah? Y también puede haber descripción dentro del mismo prospecto. Entonces, no hablamos de géneros puros. Hay toda una discusión incluso más amplia con respecto a esto, pero ya es de índole teórica, pero esta clasificación es más que nada como para poder asignarle características al texto y poder de alguna forma especificarlo. ¿Sí? Claro. A ver, Rafaela. ¿Se escucha? Sí. En la última parte estaban los textos argumentativos, ¿no? A eso íbamos, sí. Para mí, como los textos argumentativos tienen que expresar argumentos, ¿no? Pero tratar de convencer a ese receptor, pienso que un artículo de opinión podría ser un tipo de texto así, ¿no? Exacto. De cualquier manera, un artículo de opinión no es un texto académico, ¿tá? Por más que también lo podemos utilizar en un trabajo académico
porque puede de alguna manera darnos una fundamentación y nos puede ayudar en la argumentación. Claro, es que leí uno y me parecía hace días antes que tenía que ver con la argumentación, porque cambia de la percepción que uno tiene cuando ve un tema nuevo, ¿no? Que lee la opinión de alguien más. Exacto. En el género de argumentación o argumentativo sería explicar el porqué de esa temática. No, es una pregunta. Al explicar, por ejemplo, algo que es lo que decía Virginia, por ejemplo, de que tú podés venir en un texto académico, venir describiendo algo y luego llegar a explicar esa descripción, el procedimiento. ¿Tá? En este caso, en la argumentación, que en general esto, sobre todo lo van a utilizar muchísimo o es propio más de los textos del área social, se presentan hechos o problemas y se argumentan en base a diferentes fuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un determinado autor expresa una idea y nosotros de repente en el texto que estamos construyendo lo contrastamos con la idea de otro autor y en ese sentido después vamos sacando las conclusiones. O sea que tiene como objetivo presentar o desarrollar ideas y opiniones, tanto propias como de los autores a los que nosotros estamos trayendo a nuestro texto. ¿Se entendió? No sé quién era que tenía esa duda. Sí, se entendió, profe, gracias. Bien. Entonces, la tarea que les vamos a presentar es la siguiente. Teniendo en cuenta eso que decía Virginia, que en realidad no hay textos puros, ¿no? Porque, por supuesto, si nosotros agarramos cualquier resultado de investigaciones, vamos a encontrar de repente varios géneros. De cualquier manera, es importante que ustedes puedan extractar 4 fragmentos de textos donde se puedan visualizar los discursivos presentados, y yo les puse de preferencia textos pertenecientes a las disciplinas que están cursando, o de las que ya cursaron, por la misma idea de que estamos trabajando sobre los textos de sus propias áreas de conocimiento, y no tienen que trabajar el doble. ¿Tá? Entonces, van a elegir un texto descriptivo, uno narrativo, una tipo exposición, explicación y argumentación. Cada texto entonces tendrá su referencia bibliográfica, ya sea en las normas APA o las normas Harvard, como ustedes prefieran, pero tiene que estar la referencia, y como conclusión del trabajo, elaborarán entonces una conclusión que justifique la elección de cada uno de los géneros. ¿Tá? Porque la idea es un poco que ustedes a su vez vayan construyendo su propio texto. La presentación de la tarea es como siempre, tiene las mismas características, y esto por supuesto lo tienen colgado en EVA. Profe, ¿puede mostrar otra vez, la presentación de la tarea? Más Sí, arriba. hay una cosa que estoy viendo acá, que Valentina González dice: los textos argumentativos son textos persuasivos, tratan de convencer. Pueden ser, pero no necesariamente. O sea, en general, sobre todo en la escritura académica, en general hay una tesis que uno presenta o una idea, tiene un objetivo, y de repente lo que trata no es tanto de convencer, sino de ceñirse a ese objetivo, a esa idea, y mostrar y contrastar de repente ideas que sean coincidentes con otras ideas que no lo sean, y de repente después el autor
toma una iniciativa y explica cuál podría ser una tercera posición. ¿Está? Julieta, que está levantando la mano. Estaba la compañera antes, Nadia. Ah, Nadia, no había visto. Sí, Nadia. Está muteada, creo. Ah, sí, me había olvidado el micrófono. Profe, No pasa nada. gracias. En la tarea, cuando habla de la conclusión, ¿es una conclusión por texto o es una conclusión en conjunto de los 4? Perfecto. Está muy buena la pregunta. No, no es Gracias. una conclusión por texto, es una conclusión a partir, dice, como conclusión se elaborará un cierre, vamos a decir, no está repetido, conclusión, donde justifique la elección de los textos de cada uno de los géneros correspondientes. ¿Está? O sea, ¿por qué los eligieron? Y de repente, ¿cuál es la diferencia? O de alguna forma le dan un cierre al trabajo. Ahí está, gracias. Julieta. No, sí, iba por ahí, iba a preguntar si en la primera parte como que lo clasificábamos y después en la conclusión, pero sí era eso, ya, gracias. Perfecto. El que preguntó antes, ¿qué es lo...? Yo, Brian. Más arriba, Sí. profe, al inicio de la tarea. Quería ver nada más. Sí. Esto está colgado en la página, ¿eh? Ah, bien. Gracias. Estas dos PPTs están colgadas en la clase de hoy y pueden entrar cuantas veces quieran. Bien, gracias. ¿Alguna cosa más que quieran agregar, Yandira, Virginia? Yo iba a agregar, Ana, cuando estaban, quizás quedó un poquito más la duda o se detuvieron más en el tema de textos argumentativos, que en general es un concepto que se usa mucho, el de decir convencer a otro. No necesariamente, más que convencer a otro en un texto argumentativo, uno defiende una postura. Exacto. Uno tiene que elaborar argumentos que sustenten eso que quiero, que estoy presentando, que estoy demostrando. Y cuando se trata de textos académicos, lo que hago es valerme de marcos teóricos que avalen y sustenten esa idea que yo estoy defendiendo. No necesariamente tengo por qué convencer, pero tengo que mostrar que eso es sólido, tiene sustento. ¿Ah? Entonces va más por ahí. Gracias. Diana se quiere retirar, ya terminamos, Diana, o sea que si tienes que retirarte, bárbaro. Y después Gracias. Ana María Morosini dice, en la tarea anterior se puede tomar el título de algo que ya se haya estudiado, no lo realicé porque en mi caso estoy en esta materia y en investigación y no tenía 2 títulos. Ana María se está refiriendo a la tarea de la clase anterior. No, ya había, en la clase anterior había surgido esa pregunta, es decir, hay estudiantes que están haciendo solo comprensión y producción de textos académicos y metodología. Entonces, bueno, yo lo que les decía era que trataran de buscar 2 tareas de metodología mismo, que de repente hubieran hecho y que las pudieran comparar. Esa era mi duda, por eso yo no lo realicé todavía. Pero todavía estás a tiempo. Sí, no, lo voy a hacer, quería preguntar eso, y porque claro, si no yo tomaba algo que yo ya había estudiado, pero hago eso entonces, bárbaro. Es eso. Gracias. Bien. Yandira, ¿alguna otra cosa? No, está bien, gracias. Profe, Bueno, yo ahora sí. estoy viendo lo que justamente Yandira nos mostraba para encontrar digamos, la realización de ustedes de las tareas, y la primera de mis tareas la recibieron y tengo la devolución. La segunda no, quería saber si la recibieron, porque yo la envié. Yo estoy en el grupo de Virginia, no sé si tú la viste, Virginia, a mi tarea, a la segunda. Lo que pasa es que todavía no las... Perdón, Virginia. Estás Perdón, muteada. estaba muteado. Lo que hice ahora mientras tú ibas explicando, Ana, el tema,
fue revisar la lista de quienes habían entregado. Y hay 16 entregas. Hay pocas aún. 16 de 39 que me quedaron en lista, de que la cantidad que tenemos cada uno, ¿no? Repetime tu nombre para confirmar. Judith Núñez. Ya te digo. Porque yo veo algo que está como en archivo acá, y digo, de repente está enviado. No me aparece como entregada, ¿sabes, Judith? Ah, entonces está en el archivo todavía como borrador. Como Ahí decía. está, revisen. La tuya fue bueno que preguntaras, la tuya no me aparece como entregada. Está desde el viernes pasado, y estaba ahí. Eso iba a decir que me llamó la atención que para la cantidad que son, menos de la mitad ha entregado. O sea que revisen si no les pasa lo mismo que a Judith. Ok, gracias, profe, yo te la mando. De nada, dale. Bueno, gente, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna cosa que quieran aportar más? Si no, viendo la hora de que es, y que es viernes, y que mañana es el Día de los Trabajadores, les deseo que disfruten bastante, que tomen bastante sol, que hace falta. No se mezclen mucho, quédense en su propia burbuja. Yo igual me enfermé con burbuja y todo. Hoy en día ya no hay más ni de burbuja, ni el hilo epidemiológico se perdió hace rato. Sí. Tirar del hilo ya no sirve más. Pero están lindos días de sol. Pero bueno, pero tenemos que hacerle honor al día, hay que trabajar mañana. Bueno, el que quiera trabajar, que trabaje. No, nadie le va a poner. Tenemos 500 tareas para hacer, tengo que profesor. Es trabajar. un parcial de demografía, no sé, yo no sé cuántas tareas tengo. Por eso cuando ustedes se inscribieron, yo les decía Día que ya universitario. hacer 4 asignaturas y más en este régimen es muchísimo. Porque además es un semestre que pasa volando, cuando queremos ver. ¿Sabés qué pasó? Que por ejemplo los DICEF nos confiamos, nosotros terminábamos ahora el 14 de mayo, y con todo esto, ¿sabés hasta cuándo lo estiraron el semestre que nos hicieron empezar en febrero? El 3 de febrero hasta julio. Entonces, materias que no pensabas tener más, que pensabas dedicarte solo al CIO, ahora tenés que seguir dedicándote a ellas. Horrible fue. Se les superpuso, claro. Horrible, espantoso. O sea, amargante. Ahora, un semestre que empieza en febrero tiene que terminar en junio. No, pero nosotros empezamos, por ejemplo, en abril y terminamos en julio. 1 de abril hasta julio, hasta el receso. Nosotros nunca empezamos en febrero, nosotros siempre empezamos, empieza el curso introductorio en marzo, 20 y algo de marzo, después que del sorteo, de ICEF, porque es por sorteo, y luego por lo general el 1 o 2 de abril siempre empezamos el semestre, y vamos hasta mediados de julio normalmente, 20 de julio. Y ahí hasta el 12-13 de agosto, periodo de exámenes. Y este año empezamos el 3 de febrero. Para mí fue una locura, igual empezar en plena cantidad de contagios, fue como algo totalmente sin lógica para mí. Con materias prácticas presenciales, ¿verdad? Que nos cortaron después, que nos hicieron ir un mes y nos cortaron después. Por eso viste que ahora te comunican que va hasta julio y vos decís, ay, tragame tierra. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo tenían tareas presenciales cuando en realidad la universidad estaba cerrada. No, sí, yo te entiendo, Ana, igual, y nosotros entendemos cómo seguimos funcionando. No preguntes lo que no te podemos explicar. No, ya sé. Porque bueno, ya había una orden de que no podía haber nada presencial, y nosotros seguíamos teniendo clase presencial, lo juro. Bueno, pero no preguntes. Cuídense mucho y traten de hacer las tareas, ¿sí? Porque yo he estado buscando tareas sencillas, pero que los hagan pensar y que de a poco vayan escribiendo los textos. Por ahora los textos que he leído me han gustado mucho. No sé, pero no sé qué van a opinar Virginia y Yandira, pero se caracterizan justamente porque tienen cohesión, tienen consistencia. Lo que necesitan es como más lectura atrás, eso sí, pero eso es normal en un estudiante universitario. Bueno, que descansen. Bueno, que pasen bien. Muchas gracias. Igualmente, que pasen bien. Feliz día. Que tengan lindo día. Feliz día. Chao, que pasen bien.
Chao. Chao.